que contiene al percentil 45, no sé por qué lo habré repintado esto, el intervalo que contiene al percentil 45, que es este que estoy marcando con ese color medio rosado, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál es el límite, cuál es la frecuencia anterior a esta que contiene al percentil 45? Ah, no es este, ¿no? ¿Quién contiene al percentil 45? Ah, sí, esta es su posición. Está bien, tengo que comparar con la posición. ¿Cuál es el valor antes de 63.5? Antes es 40, aquí, el límite inferior es, aquí, el límite inferior, si no es 46. ¿Y cuál es la frecuencia que está después de 63.9? Es 88, entonces esta contiene a esa, ¿no? Entonces aquí sería, sí, hasta me desconcentro yo con las portadas de clase, ya. Ya, ahí tienen, aquí tienen. Esta es la posición, yo veo quién supera esta posición, 88. ¿Quién está antes de esta posición? Está esta. Ahora calculo el percentil, que voy a calcular el percentil 45. Entonces, donde está aquí 10, pongo 45. Bien. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? El percentil 45 es igual, voy a decir igual, al límite inferior de la clase que contiene al percentil, más la amplitud de la clase percentil, multiplicado por algo. Y dentro de eso, dentro de esa multiplicación, dentro de esta multiplicación está un cociente, ¿sí? ¿Cómo es el cociente? Aquí voy a abrir, en el numerador va a estar este valor, 63.9 menos 46. 63.9 menos 46. Está eso en el numerador, cierro. Todo eso dividido y algo estar en el denominador 38 menos 46. ¿De acuerdo? Entonces, aquí cierro el paréntesis, ¿así? Y ya tengo el percentil 40. Este es el percentil 10. Es el que calculé con verde. Y este es el percentil de qué tipo? 45. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer, voy a repetir lo mismo, pero control C va a ser control V. Pero ¿qué necesito calcular? El percentil 75. En lugar de 45 voy a poner aquí 75. Y simplemente vamos a cambiar. Entonces voy a calcular el percentil 75. ¿Sí? Percentil 75. 75, wow, en posición. Aquí, percentil 75. Y el percentil 75 pues va a ser igual a I, que aquí es 75, por N, el N es el mismo, sobre 100. Solamente ahí habría que cambiar 75, que no me hace caso. 75 por N, N ha debido variar. ¿Cuánto es N? N es 142, lo demás borro, como he movido. Aquí. N. Ya, por N. N es 142, ¿no? Todo dividido entre 100. Esa es la posición. 106. ¿Quién supera de todas estas frecuencias que hay acá? 8 supera 106, no. 24, 46, esto no. ¿Quién supera 106? Este de aquí. Entonces, este es el que contiene al percentil 75.
percentil 75. Percentil 75, así voy a marcar con un color, digamos el color, ya, este color lila. Y la clase que contiene ese percentil es esta clase de aquí, ¿de acuerdo? Percentil. Ahora, ¿qué hacemos? Percentil, ¿qué estamos calculando? Aquí abajo, ¿no? El percentil 75. Bien, ¿quién supera a este valor, a 106.5? ¿Quién supera 106.5? 121. Y el anterior es 88. Entonces pondré la frecuencia acumulada que supera ese valor es 121. Este es 121. Este es 88, el inferior. Aquí voy a poner 88. Y este de aquí, el superior, es 121. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la posición 106? La posición aquí es 106.5, ¿verdad? Punto 5 y todo lo demás borro. Ya, eso es. Entonces ya tengo cuál es el inferior, cuál es el superior. Dentro de qué valores está esta posición. No contiene esto, contiene esto. Entonces, la clase que contiene al percentil ya la marqué ahí arriba. Aquí voy a calcular el percentil, que percentil es 75. El percentil 75, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al límite inferior de la clase que contiene al percentil. ¿Cuál es ese límite inferior? Vamos a ir subiendo. Ajá, el límite inferior es igual a 60, ¿verdad? Entonces, límite inferior va a ser 60 más la amplitud más 10, que multiplica, y allí hago paréntesis, paréntesis. En el numerador va a ir 106.5 menos que 88, y cierro paréntesis. Todo eso dividido, vuelvo a abrir paréntesis, va a ser 121 menos, ¿cuánto? 88. Y cierro paréntesis y cierro. Entonces, ese límite inferior es, de esa manera calculo el percentil 75. Es 65.63. 65.63. Este valor es, a ver, ¿cuál he calculado? El percentil 75. Pero aquí me he puesto el valor del percentil 45. ¿Cuánto me salió? 54, ¿no? Oh. No, ¿dónde me he ido? Ah, la primera, aquí está. Aquí, el percentil 45. El 45 es, aquí voy a poner 54. Ahora hace igual a esto. ¿De acuerdo? A no estar copiando. Aquí el percentil 45 igual a este percentil 45. Y le doy. Aquí que es el percentil 75 igual, y busquemos dónde lo tengo calculado el 75, que lo tengo acá. Igual a eso. Bien, y este también es percentil 75, y digo igual, pues ahí abajo está el percentil 75, su valor es este. Bien, aún no lo he marcado, pues ya. Bien, entonces, fíjense, ya reorganicé la tabla en una tabla que tiene 4 intervalos de clase. Esta es mi tabla que está en 4 intervalos de clase. ¿Sí? Aquí están los intervalos, el inferior, el superior. Puedo estos límites yo hacer que no tengan tantos decimales. Puedo redondear también, ¿sí? Y si redondeo,
que no tengan decimales sería entre 20 y 34, entre 34 y 54, entre 54 y 66, entre 66 y 80. Tengo mis 4 intervalos de clase. Antes estaba reorganizado así, ahora está reorganizado así. ¿Está bien? ¿Y cuáles son los percentiles? Pues yo podría poner su valor. El percentil 10, aquí directamente, es igual a ¿cuánto? A 34. El percentil 10 es igual a 34. ¿No ven? Ya. O también puedo hacer esto, control C, control B, control B. Okay. Control C, control B, control B, control B. Bien. Aquí, este percentil 45 yo lo puedo poner aquí, y aquí pongo su valor. Percentil 45, ¿cuánto es? 54. 54. Es ese valor de ahí. ¿Ya? Control C, y aquí pongo control B. El percentil, ¿cuánto es aquí? El percentil 10 percentil es 34. Aquí es 34. Y aquí, control C y control B. Este otro, percentil 75, me salió ¿cuánto? 40 y... ¿Qué estoy copiando? Ok. El percentil 75 me salió 66, ¿verdad? Entonces aquí puedo poner que es 66. ¿De acuerdo? Esos son los percentiles. Gracias a estos percentiles he podido reorganizar la tabla de distribución de frecuencias. Gracias a estos percentiles. Bien. ¿Está claro? ¿Se entiende? Hemos calculado percentil, decil, cuartil. Entonces, ¿para qué sirve? Para reorganizar las tablas. ¿Para qué sirve? Para encontrar el valor máximo del conjunto, ¿cómo es? El valor máximo de los valores más pequeños, o el valor más pequeño de los valores más altos. Por ejemplo, si yo preguntara en este mismo ejercicio, para esa última tabla, para la última tabla, ¿ya? Para la última tabla. Aquí, la primera pregunta. ¿Cuál es el máximo valor del 33% de los valores más pequeños? Pequeños. Ay, no sé dónde está la ñ aquí. Pequeños, voy a poner, ¿ya? Eso sería uno. El otro sería, por ejemplo, ¿cuál es el mínimo valor del 88% de los valores más altos? Cuando digo, ¿cuál es el valor máximo del 33% de los valores más pequeños? ¿A qué debo calcular? Por favor, me dicen. ¿Cuál es el valor máximo del 33% de los valores más pequeños? ¿Ah? ¿Qué me están pidiendo calcular? A ver, aquí tengo la gráfica. Aquí tengo la gráfica. Desde acá hasta acá, ¿qué tengo? El 100% de los valores. Ahora, dice, ¿cuál es el valor? A ver, la pregunta, ¿cuál es el valor máximo del 33% de los más pequeños?
¿Dónde están los valores más pequeños? De aquí hasta aquí está el 10%, hasta aquí el 45%. El 33% estará por acá. ¿Qué debo calcular? El valor máximo, o sea, este valor que hay acá, ¿qué valor es el de acá? De tal manera que por debajo de este esté el 33% de los valores más pequeños. No sé, digamos, a ver, aquí voy a hacer esto. Wow. Ya. Bien. Este de aquí. ¿Cuál es el valor? Aquí me están preguntando por cuál es el valor de acá, el valor máximo del 33%. 33 eran de los valores más pequeños. ¿33 o 35? ¿Qué pedí? 33%. ¿Cuál es este valor? Tal que por debajo de esta estrella, digamos, azul, está el 33% de los valores. Es decir, desde este lado inferior, desde acá hasta ese valor, quiero que esté, ¿qué cantidad? El 33% de los valores, para que ahí esté el 33% de los valores. Aquí, para que aquí esté, ¿qué cosa? El 33%. ¿Cuál es el valor máximo? ¿Cuál es este valor? Para que en esta parte de aquí abajo, del 33% de los valores más pequeños. ¿Cuál es ese valor? ¿Qué debo calcular? ¿Qué debo calcular, chicos? ¿Qué debo calcular, por favor? Percentil, dencil, cuartil, ¿qué debo calcular? Por favor, ayúdenme. ¿Percentil? El percentil. ¿Qué percentil será este de acá? 33. El percentil 33. Entonces, el valor que debo calcular aquí, control C, ay no, aquí es, si este es control C, aquí será control V. Entonces, el percentil 33. Lo que debo calcular aquí es percentil 33. Eso es lo que debo calcular. El percentil 33, ¿cuánto va a ser, verdad? Bien, ese es el percentil 33. Entonces, para ver que eso es lo que se pregunta acá, voy a hacer ahí. Ya. ¿De acuerdo? Este percentil 33, ¿qué es? Es el valor máximo del 33% de los valores más pequeños. Bien. Ahora, si me preguntan esta otra pregunta de aquí, aquí debo calcular el percentil 33. Percentil 33 igual, y digo ya. Y aquí, ¿qué deberé calcular? ¿Cuál es el valor mínimo del 88% de los valores más altos? 88%. ¿Dónde están los valores más altos? Acá, en esta cinta, los valores más altos están hacia este lado. Entonces tengo que contar de aquí para allá que esté el 88%. Si de aquí, si a este lado esté el 88%, a este lado, ¿qué porcentaje estará?
el 12%. Entonces el 88% es, a ver, vamos a ver con otro colorcito, vamos a insertar una línea. Que, ya, el 88%, que desde aquí hasta no sé qué valor, 88, hasta por acá, o no pondré hasta 88, puede ser, bueno, a ver, no, voy a rebajar, que no sea 88, que sea el 48%. Sí, 48 estará por acá. Voy a cambiar el valor, ¿ya? 48%, ya. 48%. Ay, no. Este quiero que sea más grueso. Ya. Bien. Ah, y este otro más. Ajá. Este que es anaranjado, ¿no? Este de aquí creo que es. Ese y este es anaranjado. Creo que es este. Sí, bien. Entonces, voy a calcular del 44% en lugar del 88, aquí que nos pida cuál es el valor mínimo del 44% de los valores más altos. En vez del 88, del 44, nomás vamos a decir. Entonces, ¿qué deberé calcular acá, por favor? Por favor, a ver. ¿Qué percentil debo calcular? 44, no. ¿Qué percentil? Díganme nomás, yo anoto ahí y el resto voy a seguir opinando, no sé. ¿Qué percentil deberé calcular? 56. 56. Bueno, vamos a ver. 56. Percentil 50. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el mínimo valor del 44% de los valores más altos? ¿Qué quiere decir? 44%, que aquí en esta parte de aquí, un ratito copiaré esto, control C, vamos a ver, control B. En esta parte de aquí, ¿qué va a estar? El 44% de los valores, ¿verdad? Ahí está el 44% de los valores más altos. De aquí a aquí está el 25%. De aquí hasta aquí está, ¿qué cosa? 25 más 30 sería el 50%. El 44% es un poquito más acá, contando desde esta esquina hacia allá. ¿Sí? El 44% de los valores. Ya. Ahora, si aquí está el 44%, ¿qué cantidad está a este otro lado? Es para completarlo bien, ¿verdad? ¿Qué cantidad está a ese otro lado? 56%. A este lado está el 56%. Este complemento es el 56%. Entonces, ese 56%, ahí, ¿ya? Este es el 56%. Entonces, aquí será, este valor de acá va a ser el percentil 56%, porque por debajo de esto está el 56%, y por encima de este está el ¿qué? El 44%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué debo calcular? Aquí. Y aquí abajo va a estar el 56%. Entonces, lo que debo calcular es el percentil 56. Ese percentil 56 estará por acá. ¿Sí? Este es el percentil 56. Ahorita ya. Control C. Y aquí vamos a hacer control B. Este será el percentil 56. Y vamos a pintar todo esto de anaranjado. Porque debajo de ese valor está el 56% de los valores. ¿Sí? Bien, calculen, por favor. El cálculo ya saben, yo no voy a calcular, solo les estoy indicando
¿qué es lo que debo calcular? Este es el último inciso, aquí es el percentil 56. ¿Sí? Y en este otro era el percentil, porque debajo de este está el 33. Si me dicen del 44%, ¿cuál es el valor mínimo? El valor mínimo es el percentil 56. Está claro, chicos, así con la gráfica creo que se entiende mejor, ¿no? Si Sí, tienen señor. el cálculo para pasar a otra cosa. ¿Cuánto es el percentil 33? Lo que me digan yo voy a poner aquí. Y si hay una contradicción, solamente en ese caso voy a calcular. Pero no pienso calcular todo esto, porque ya hemos calculado varios. Quisiera que ustedes calculen y me digan. Díganme, chicos. A ver. ¿Están calculando? Porque si no, díganme para que yo pase a otro tema, para que no les espere. ¿Qué? ¿Podría subir un poquito más la gráfica, por favor? ¿Subirla más arriba? ¿O bajarla? ¿Cómo quiere que haga? Que muestre la tabla para... Esta tabla. Estoy Sí. trabajando con esta tabla, con esta última, ¿ya? Aquí están lo que está con celeste pinto, ya. Ahora con eso calculo. Ya les espero, chicos.
¿Cuánto es? Percentil 33. ¿Mm? Mm. Bien. Aquí dice calcular el percentil 33. El percentil 33, ¿a qué va a ser igual?
vi cuál es la posición del percentil 33 y la posición es 46. Y una vez tengo la posición, ¿cómo calculé esta posición? Y por n, de esa manera calculé la posición. Me da 46. Ahora veo quién supera 46.83. El que supere 64. Por tanto, este 64, en esta frecuencia 64, está el intervalo de clase. O esta frecuencia corresponde a la clase que contiene al percentil 33. Este es el intervalo. Conociendo el intervalo se calcula el percentil 33. ¿Cómo? Es el límite inferior, que sería 34, más 20, que es la amplitud de la clase, que en este caso es 54 menos 34 es 20, por 46.86 menos 14 y 64 menos 14. De esa manera se calcula el percentil. Entonces, el percentil, ¿cuánto es? Ese percentil 33 sería aquí. Bien. ¿Alguien calculó el percentil 55? Porque si no han calculado, pues tienen que practicar harto. Si hasta ahora no calcularon, miren en la computadora. Si hasta ahora no calcularon, es que tienen que practicar harto. Bien. Vamos a pasar a un nuevo tema. Voy a ir al PowerPoint, vamos a pasar a un nuevo tema. Lo guardaré. ¿Tiene alguien el cálculo? ¿Mm? Yo. ¿Cuánto es, por favor, el percentil? 79,52. Este es 79,5. Percentil 56. No puede ser 79. Porque de aquí a aquí está el 50. ¿Sí? Y el valor, un ratito, creo que yo estoy mal. Hasta aquí el valor, ¿cuánto es el límite superior de la primera tercera? El límite superior de la tercera clase es esto. No, no puede ser. Vamos a calcular. Por nada más que está eso, no sé, me está haciendo dudar. Todo esto lo voy a copiar acá. Ya. Y aquí va a ser para el otro, ¿ya? Y para diferenciar, ya. Percentil 56, ¿no? Ya. Aquí. Ya. Bien. Y la posición. Sí. 142, todo dividido entre, sí. Y 79.52 es este valor de acá, ¿no? ¿Quién supera a 79.52 en la tabla de estas frecuencias? A 79. ¿Quién supera? 107. Este es 107 y el otro es 64, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh.
Ya. Una vez tengo eso, calculo el percentil es 56. Ya. El 56, ¿qué dice? ¿Quién contiene al percentil ese? Es este de aquí, ¿no? Esta es la clase que contiene al percentil. Ya. Entonces, este va a ser igual al límite superior, inferior diría aquí, más, ¿cuánto es la amplitud? 66 menos 54. 12. ¿Cuánto? 12. Multiplicado por el numerador, va a ir ¿cuánto? 79.56 menos 64. ¿No es 79.52? Ya. Ya. Menos 64, ya. Todo dividido entre 107 menos 64. Ya, y cierro paréntesis y ya. Es 58 puntos, o sea, está aquí. Este valor es 58.59. Hace rato me dijo que era 70 y algo. ¿No ven? Y 70 y algo quería decir que en el que estaba en el cuarto intervalo de clase. Estaba por acá y no es así. ¿Está claro? Sí, ingeniera. Sí, ingeniero. No. Vamos a pasar a otro tema. Voy a guardar esto. Ya. Hemos terminado entonces con lo que son las medidas de posición. Ahora vamos a ver las medidas de dispersión. Entonces ya hemos visto cuántas medidas. Con estas es la tercera, medida de tendencia central, medidas de posición, y ahora estamos viendo las medidas de dispersión. ¿De acuerdo? Ahora estamos viendo las medidas de dispersión. Bien. Entonces, ¿qué son las medidas de dispersión? Son una medida complementaria de las medidas de tendencia central. Las medidas de dispersión me hablan sobre la dispersión de los datos, es decir, me dicen si los datos están dispersos o si los datos están concentrados alrededor de la media. Un valor alto de la medida de dispersión me indica una concentración baja. Y un valor bajo de la medida de dispersión, un valor bajo, una dispersión baja, me indica una alta concentración. Quiere decir que los datos están poco dispersos, entonces los datos son más parecidos entre sí, están juntos. Las medidas de dispersión, dice aquí, son medidas complementarias de las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central es más representativa del conjunto de datos cuando la medida de dispersión es menor. Si la medida de dispersión es menor, la medida de tendencia central es más representativa.
Entre las medidas de dispersión tenemos las medidas de distancia, medidas de dispersión promedio absoluta y las medidas de dispersión relativa. Estas medidas de dispersión relativa son, ¿cómo se llama? Son importantes porque son las únicas medidas que nos ayudan a comparar la dispersión de dos o más distribuciones. Nos ayudan a comparar la dispersión de dos o más distribuciones. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, vamos a ver el primer grupo de las medidas de dispersión, que son las medidas de distancia. Entre las medidas de distancia tenemos, ¿qué cosa? El rango, todos los rangos. El rango de la variable, ¿qué es el rango de la variable? Algo que ustedes ya conocen, la diferencia entre el valor máximo y mínimo de los datos. El rango cuartil, que mide la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Dentro de esos cuartiles está, ¿qué cosa? El 50% de los datos. El rango intercuartil mide el rango sobre 2. El rango percentil mide la diferencia que hay entre el percentil 90 y el percentil 10, y entre esos percentiles está el 80% de los datos. Por tanto, el rango percentil mide la amplitud del 80% de los datos que ocupan la posición central. ¿Cuáles son las medidas de dispersión promedio absoluta? Entre las medidas de dispersión promedio absoluta tenemos la desviación media absoluta, la desviación mediana absoluta, la varianza y desviación típica o estándar, la varianza o desviación típica para casos muestras. Luego, entre las medidas de dispersión relativa, que son las que sirven para comparar, tengo el coeficiente de desviación cuartil. Miren, aquí la letra no la había cambiado de esta, un ratito. Pondré escape aquí. Esto. Un ratito. Y la letra aquí. Bien, aquí. Bien. Y aquí está 2 veces 3, había estado esto. Y ahora sí. Aquí. Entonces, el coeficiente de variabilidad y el coeficiente de desviación cuartil dentro de las medidas de dispersión relativa, que son las que sirven para comparar. ¿De acuerdo? Ahora, entre las medidas de dispersión promedio absoluta, las del segundo grupo, tenemos la desviación media, que viene a ser simplemente el promedio de cuánto se desvía cada observación respecto de la media, cuando los datos no están tabulados. Cada observación menos la media sobre n, ¿ya? Y si los datos están tabulados, sería cada marca de clase o cada diferente valor menos la media, todo eso multiplicado por su frecuencia sobre n. La desviación mediana absoluta es igual a la desviación media, con la única diferencia que es el promedio de cuánto se desvía cada observación respecto de la mediana. Aquí, entre esta y esta fórmula, lo único que cambia es mediana en lugar de media. Y lo mismo acá, desviación mediana es respecto de la mediana. Entonces, aquí estamos viendo medidas de dispersión promedio absoluta, porque son un promedio de las dispersiones, respecto de la media y aquí respecto de la mediana. Tengo la varianza que también es un promedio de la desviación de cada observación respecto de su media, pero es el promedio de los valores de esas desviaciones elevadas al cuadrado, y cuando son elevadas al cuadrado es varianza, ¿de acuerdo? Entonces, para datos no tabulados sería este valor menos su media elevado al cuadrado sobre n. Si la muestra es pequeña, aquí en el denominador va a ir n menos 1. Si la muestra es grande, simplemente irá n. Para el caso de que sea una población, lo mismo, con la única diferencia que la media de la población represento con la letra mu y el tamaño de la población con la letra n. Entonces aquí tengo varianza para datos
no tabulados y para datos tabulados. Simplemente habría que aplicar fórmula. La varianza para una muestra se simboliza con la letra S y la varianza para una población con la letra sigma. Bien. Si a la varianza yo le saco la raíz, me voy a quedar con S. ¿Sí? Entonces, muestra S. S es varianza. Aquí un ratito. Sí. Esta, para una muestra, ya no estoy calculando varianza. Un ratito voy a escapar. Aquí lo que estoy calculando ya es simplemente S. La desviación estándar para una muestra. Ya no es varianza. La desviación es la raíz de la varianza. Entonces, si a toda la fórmula anterior, a todas las fórmulas anteriores, le saco la raíz, ¿qué es lo que voy a obtener? La desviación estándar. Entonces, todo esto que muestro aquí son desviaciones estándar. Luego, la varianza y desviación estándar para casos muestras. Cuando tengo casos muestras, cuando una muestra está formada por la suma de varias muestras pequeñas. En ese caso, para calcular su varianza, debo calcular la intervarianza y la intravarianza. Donde SB al cuadrado es la intervarianza. Mide la variabilidad entre las pequeñas muestras y SW mide la intravarianza, la variabilidad dentro de cada caso muestra. ¿Cómo se calcula todo esto? Calculando la desviación estándar para caso muestra. Ahora, el tercer grupo de medidas de dispersión son las medidas de dispersión relativa, ¿sí? La desviación estándar es una medida de dispersión absoluta porque depende de la magnitud de las observaciones y se utiliza para comparar la variación de dos distribuciones siempre y cuando las variables se expresen en las mismas unidades. Solo cuando, digamos, las variables se expresan en las mismas unidades y el tamaño de la muestra es aproximadamente igual, yo puedo comparar utilizando la medida de dispersión absoluta. Pero si tengo dos grupos donde sus unidades son diferentes, uno por ejemplo es kilogramo y el otro es temperatura, no puedo comparar. Entonces, para poder comparar cuál de las distribuciones es mayor o menor, tiene mayor o menor dispersión, ¿qué debo calcular? ¿Cómo debo hacer? Utilizar una medida de dispersión relativa, que es igual a una medida de dispersión absoluta sobre una medida de tendencia central. Es una medida, aquí se me fue una D, ¿ya? Ya. Y de esa manera se calcula. Entre las medidas de dispersión relativa tenemos el coeficiente de variabilidad, que es la desviación estándar sobre mu. Esto también, si se multiplica por 100, me da en porcentaje. A medida que este valor sea más pequeño, quiere decir que los datos son homogéneos o están concentrados. Y a medida que este dato sea más grande, quiere decir que los datos son heterogéneos o están bastante dispersos. Aquí tengo el coeficiente de desviación cuartil, simplemente es el rango cuartil. Perdón. Aquí. ¿Ya? Coeficiente de desviación cuartil, es aplicar simplemente fórmula, el C3, C2 son cuartiles, aquí está en porcentaje y la interpretación es la misma. Bien, entonces con eso hemos terminado medidas de dispersión, repasen todo esto, la próxima clase haremos ejercicios de dispersión, ¿de acuerdo? Quedamos aquí. Hola. Muchas gracias, ingeniera. Gracias, ingeniera. Ingeniera, gracias.